En Internet se usa física cuántica para cualquier cosa. Coaching cuántico, curso de medicina cuántica. O sea, es como una especie de... Una nueva New Age. Se puso de moda entre las pseudociencias, digamos. Sí, y es cierto que es reciente eso, porque la física cuántica tiene más de un siglo ya. Claro, claro. Y por algún motivo, hace pocas décadas se empezó a asimilar la idea de que la física cuántica tiene algunas extravagancias en el mundo microscópico, en la descripción del mundo microscópico. Es raro porque trasladan algunas cosas de la cuántica y las generalizan. Pero eso es muy frecuente no solo en el caso de la cuántica, en las pseudociencias, ya que vos sacaste el tema. Sí, sí. Hay una extrapolación de conceptos científicos a universos en los que no se aplica, todo es relativo. O sea, empieza con algo cierto y termina con un delirio. Exacto, Einstein dijo todo es relativo. Es decir, el espacio y el tiempo son relativos dentro del contexto de la velocidad, pero no es que todo sea relativo, o sí, puede ser que sea todo relativo, pero no en el sentido que ellos lo dicen. Que lo decía Einstein, ¿no? Entonces, lo que tiene la cuántica es esa cosa de la interconexión a distancia de las partículas. Bueno, yo he escuchado con ese razonamiento que todos estamos interconectados a distancia. Bueno, ahí está. Entonces, esa es una extrapolación mucho más allá de lo que propone la cuántica, en donde sí están interconectados a distancia, pero de una manera muy peculiar. Pero las partículas elementales, no las personas. No, no las personas. O bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, pero por ahora todo indica que no. La mejor definición de la cuántica me la dio Maldacena una vez hace años, que es re simple. Me dijo, estudiamos las cosas más chiquitas. Exactamente. Las más chiquitas, pero después las más chiquitas se comportan de manera distinta a las que se comportan las grandes. O sea, claro. Las grandes, como decimos nosotros, estamos o estoy en esta habitación o no estoy en esta habitación. Pero no estoy simultáneamente, claro. No estoy simultáneamente y no estoy. Pero sí hay una partícula que pero está las partículas, y no está. Exactamente, las partículas a nivel microscópico, esas partículas chiquititas de Maldacena, sí pueden estar y no estar a la vez en un lugar. Entonces, eso es lo que, digamos, es raro. El mundo es muy raro, ¿no? Y ahora, esa rareza microscópica no se extrapola tan sencillamente al mundo macroscópico, ¿no? De nuestra vida real. Cuando uno ve la cantidad de cursos y cosas que hay, y por otro lado la poca incidencia de la física cuántica verdadera en la opinión pública, parece que estuvieran ganando los otros. Y eso es trágico, y yo lo veo no solo en la física cuántica, sino en otras pseudociencias que de alguna manera... ¿Qué, la homeopatía, por ejemplo? La homeopatía, la astrología y otros sistemas de curas alternativas que no tienen ninguna base científica, pero que de alguna forma en el imaginario colectivo tienen una simetría con la ciencia y a veces prevalecen sobre la ciencia. ¿Por qué hay universidades en el exterior que dan cursos de homeopatía? Mira, es una excelente pregunta y No hay muchas, la de Barcelona ahora dejó de dar. Pero en Inglaterra hay. En Inglaterra hay, en otros lados hay. Si vos le preguntás, porque yo hablé con Richard Dawkins, un biólogo muy conocido que también tiene una actitud muy, muy crítica con las pseudociencias, y él entrevistó a un par de directores de hospitales, o de directores de departamentos dentro de hospitales, donde se administra homeopatía. Y el tipo, o si no lo presiona un poco para que diga, el tipo dice, no, bueno, si la verdad que no hace nada la homeopatía, pero la gente lo pide. ¿Llegó a decir eso? Claro, o sea, en el fondo el nivel de dilución es cierto, no tiene ningún sentido que con ese nivel... No tiene lógica el planteo teórico, no, digamos. No, pero lo que sí tiene lógica es que el placebo existe. Entonces la gente lo puede pedir y le hace bien que alguien te trata bien en la consulta, y te hace, porque es cierto que la medicina, de principios de siglo, el hecho de que el médico charla con vos y tiene una empatía y te hace relajar y te hace sentir bien, eso es terapéutico también. Claro, ¿no? claro. O sea, el estrés está probado por evidencia de que es algo que conspira contra la salud, mientras que la relajación, el estar en armonía. Entonces, en ese sentido, sí, pero que te pueda hacer bien puede ser, pero que tenga que ver con lo que tomaste, pues básicamente tomaste agua. Sí. Es un nivel de dilución infinitesimal. Entonces, pero bueno, es cierto que... ¿Y por qué pensás que un sector del mundo académico lo acepta? No, al mundo académico no lo acepta. Bueno, las facultades que las tienen los cursos. Bueno, pero esos son, como te digo, son gente que de alguna forma... No hay ningún trabajo académico de una revista aceptada
digamos, de las que consideramos serias, No, está bien. digamos, hay muchísimos trabajos de metadata, de estadística, en los que estudian, comparan el efecto del placebo frente al de la homeopatía y es completamente lo mismo, digamos. O sea, es un placebo. Ahora, ¿por qué? En la respuesta me parece que es parte, la pregunta es parte de lo que dice este médico en una entrevista con Richard Dawkins, y es que la gente lo pide, entonces se lo damos. Y en el fondo, bueno, no podés conspirar tampoco con una necesidad que hasta cierto punto es espiritual, digamos, de gente que se siente desahuciada frente a la medicina tradicional, o que hay muchísimas síndromes y condiciones que yo no soy experto, pero que para los cuales la medicina no tiene una cura. Entonces, en esas circunstancias la gente necesita otro tipo de ayuda, ¿no? Estaba viendo algo que podría formar parte de la misma corriente, que es que últimamente se ha puesto de moda el tema de las vacunas también, de estar en contra. Ahí hay una actitud enfáticamente en contra de la ciencia, porque las vacunas eso sí está demostrado estadísticamente que si una población grande toma la vacuna contra la polio se erradica. Ahora, si una población chica empieza a dejar de tomarla, queda expuesta, y es cierto que la vacuna tiene un riesgo mínimo de que te agarre la enfermedad, pero si vos la dejas de tomar estás teniendo un viaje gratis en el fondo, ¿no? Porque estás protegido de la vulnerabilidad colectiva, pero con ese grupo se empieza a agrandar, ya se convierten en... Y ahí hay epidemias en este momento, bueno. ¿no? Y lo trágico de eso es de que con la homeopatía pasó lo mismo. Había un trabajo en la revista Science o Nature, no me acuerdo cuál de las dos, que hablaba de la memoria del agua en un momento, ¿no? Un trabajo científico que después se demostró que era un fraude, o por lo menos que no era cierto. Y con las vacunas pasó algo parecido, porque hubo un trabajo científico en las últimas décadas, hace un tiempo, que mostraba o por lo menos sostenía que las vacunas causaban autismo. ¿Autismo? Sí, y eso causó un gran revuelo. Sí, después claro. se mostró que no era así, pero queda la noticia, vos lo sabés muy bien. Sí, eso, obvio. ¿no? Entonces quedó esa cosa subyacente de que hay una componente negativa de la vacuna, pero decididamente hoy no, la poliomielitis, el sarampión, hay miles de enfermedades. Viruela, ahora en Estados Unidos hay una epidemia de viruela, de un tipo de viruela, justamente porque mucha gente se deja de vacunar, claro. ¿Por qué estudiaste física cuántica y por qué la enseñás? A la física cuántica llegué porque primero decidí estudiar física, Claro. yo creo que de muy chico. Y bueno, prácticamente la física cuántica abarca toda la física, hay ciertos sectores de la física en las que no. Y en Bariloche, cuando decidí hacer mi tesis doctoral, hay un grupo muy bueno que se llama materia condensada o grupo de sólidos, era el grupo donde yo empecé a trabajar, y lo que hacían era teoría cuántica de la materia. Y en ese momento, cuando yo estaba empezando mi tesis, aparecieron unos materiales que se llaman superconductores, unos nuevos tipos de superconductores, y fue un revuelo, y bueno, empecé a hacer mi tesis en eso. Y es cierto que yo había aprendido mecánica cuántica, llevaba pocos años de aprender mecánica cuántica, pero después toda esta cuestión de la interpretación y de la interconexión y demás surgió como auge años después. Entonces me interesé también por la popularización de esa idea, ¿no? de la física cuántica como... ¿Dónde está, a qué nivel está hoy la investigación en física cuántica? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque la física cuántica tiene estas cosas raras que todavía no logramos entender bien. O sea, Permitime, para que todo el mundo entienda, ustedes buscan los componentes del átomo. Sí. En realidad investigan cosas que no ven, entonces como no están, le tiran un... Claro, esa es una de las maneras un rayo láser, por ejemplo. O electrones, o algo, y después a través ven cómo reaccionó esa partícula. Por ejemplo. Fueron descubriendo todas. Yo llegué hasta muchísimas partículas. Yo llegué hasta 18. No, sí, por ahí. Estas son las fundamentales, digamos. Y en un momento, que es cuando todo hace cortocircuito, descubren una que ven que está y no está. No, todas estas partículas. O todas están y no están. Ahora, lo que pasa es que la física cuántica tiene esa peculiaridad de estar y no estar, y en realidad no hay una manera de prevenir que esa extravagancia se propague al mundo macroscópico.
O sea, hay una de las grandes incógnitas de este momento de la física cuántica es si hay una costura en el sentido de la escala, o sea, un tamaño por encima de del cual todo se comporta como nuestro mundo cotidiano y debajo del cual el mundo es cuántico y extravagante y raro. Esa es una posible teoría. Y esa es una pregunta abierta en la física cuántica. Entonces, para contestar la primera parte de la pregunta, es que el estado de la física cuántica hoy es que no sabe, conversándolo yo con Tony Leggett, que es mi supervisor de postdoctoral, que es premio Nobel de Física, y él dice, mira, dentro de 500 años o va a haber una teoría que la supere y nos resuelva esto, o va a ser un cuerpo de recetas que funciona muy bien, pero no sabemos bien qué significan. O sea, hay un cuerpo de ideas irresuelto ahí. Es difícil, pero tratemos de explicar por qué algo puede estar y no estar. En realidad la idea es la siguiente, que a principios del siglo XX, la física de Newton funcionaba muy bien para describir el calor, para describir cómo se movían los planetas, pero así como vos dijiste que hay maneras indirectas de ver, había muchos fenómenos, empezaron a aparecer muchos fenómenos a principios del siglo XX, por ejemplo, el calor irradiado por un calentador, digamos, ¿no? Que es lo que se llama el cuerpo negro. Que si vos analizabas cómo era la distribución de ese calor o la energía o la luz emitida por una vela, esa luz no se podía entender con la teoría anterior, con la teoría de Newton y con la teoría que Maxwell había propuesto para la luz. Entonces había que proponer otra teoría. Y había que modificar la teoría de Newton. Entonces, en esa modificación, la gente empezó a tratar de modificar un poquito la teoría, cambiarle una cosa aquí, una cosa allá, preservando de alguna forma la mayor cantidad de cosas posibles de la teoría anterior. Porque, bueno, no querés cambiarla toda. Sí. Entonces, fueron cambiando y aparecieron ecuaciones nuevas para describirlas, que funcionaban perfectamente bien, ¿no? Pero, de alguna forma, hay que interpretar esa ecuación, hay que decir, ¿qué quiere decir esto? La ecuación dice, bueno, si yo preparo un átomo así y lo tiro contra la pared, tengo una probabilidad de que pegue acá y una probabilidad de que pegue allá. Después hago el experimento pero después digo, ¿qué significa esa probabilidad? Entonces hay un problema de interpretación y cuando uno trata de interpretar esas ecuaciones, la partícula, que es una partícula que o viene por acá o viene por allá en la física clásica. Bueno, el resultado de tirar una partícula y después detectarla acá, nunca se podría entender postulando que o va por acá o va por allá, sino que tenés que admitir la posibilidad de que va por los dos lugares a la vez. Hay muchísimos experimentos en los que no te podés liberar de esa idea, ¿no? Entonces, esa es un poco la descripción, digamos, en palabras. Después hay todo un formalismo por detrás, pero lo concreto es que hay una serie de fenómenos, y son muchísimos esos fenómenos, porque toda la electrónica se basa en eso, todo física cuántica, toda la física nuclear, todo, digamos, resonancia magnética, los GPS, en todos ellos hay física cuántica, digamos, hay fenómenos. Bueno, todos tienen cosas más chiquitas que ellos mismos, digamos. Exactamente. No los transistores que hay adentro del iPhone son cositas hechas muy chiquititas que son átomos puestos uno al lado del otro. Exactamente. Claro. Y funcionan así. Entonces no se puede entender un transistor, que son, ahora hay millones de transistores en cada procesador del teléfono, de la computadora. Sí. Pero ese fenómeno, el transistor, por ejemplo, la unidad básica de la electrónica, eso lo hicieron 3 físicos aplicando ideas de la física cuántica en el año 57. Es decir, funciona. Y adentro de la física cuántica investiga las partículas elementales. ¿Hay algo adentro de las partículas elementales? Bueno, ¿O no hay nada? Eso es lo más chiquito. Las elementales, el electrón, por ejemplo, es un punto. No hay nada. Es un punto. Después están otras partículas que son compuestas, digamos, que no serían elementales en ese sentido, como el protón y el neutrón, que son partículas que están dentro del átomo porque a su vez están compuestas de 3 cositas chiquitas que son los quarks, que esos sí son elementales. O sea, son puntos. Las partículas elementales son puntos. Hace un par de semanas se puso de moda el tema de los agujeros negros porque, bueno, lo habían logrado fotografiar uno. ¿Podrías explicarme qué es eso? El agujero negro, bueno, en realidad es un objeto como si fuese un planeta que, dicho sea de paso, es una novedad del siglo XX, pero Laplace en 1700 y tantos lo predijo, ¿no?
en una frase es un planeta tan pesado que ni la luz puede escaparse. Es decir, cuando uno tira un objeto hacia arriba, que puede ser una taza o un piano, lo interesante es que la altura, ignorando el aire, digamos, ¿no? La altura a la que llega el objeto depende solamente de la velocidad con que lo tiras para arriba. No depende del peso. Okay. O sea, si yo agarro un elefante y una naranja y los tiro a 30 metros por segundo, los dos Llegan van a igual, llegar a mí y van a caer. igual. O sea que la altura a la que llega tiene que ver con la velocidad. Y hay una altura máxima que tiene cada planeta, ¿no? Una velocidad más allá de la cual nunca vuelve. Y esa es la velocidad de escape del planeta. Para el planeta Tierra es alrededor de 11 kilómetros por segundo, si estuviese quieta la Tierra. Entonces, si yo la comprimo a la Tierra, la gravedad es más grande. Claro. ¿no? Entonces necesito tirarla más fuerte para que se escape. Hasta que llega un momento en que la velocidad de escape es la velocidad de la luz. Entonces, si yo tiro un rayo de luz, hace esto y vuelve. Okay. Entonces la luz no puede ni... llega luz, entra y se queda ahí. Y no puede salir. Y si vos calentás algo o poner una linterna apuntando hacia las estrellas, la luz hace esto y cae. Entonces, un objeto que es lo suficientemente Pero el agujero compacto, negro es físico. absolutamente. O sea, yo puedo chocar contra el agujero negro. Sí. No solo que si chocás, si caes adentro nunca más Claro, salís. sí, está bien. Sin caerme adentro podría chocar. Exactamente. Es como un planeta. Es como una estrella que... Como una estrella, o sea, es inmenso. Sí, no, inmensos. Muchos de ellos son inmensos. O sea, el Sol, si nuestro Sol se comprimiera a 3 kilómetros de diámetro, o si la Tierra se comprimiera más o menos al tamaño de un garbanzo, sería un agujero negro. O sea, simplemente es la misma masa comprimida, de tal forma que la gravedad sea muy fuerte. Y el universo está lleno de agujeros negros. Hay muchísimos, ya habían sido detectados antes de esto, de manera indirecta. Inclusive había algunas imágenes, pero lo que fue extraordinario de esta última medición es que se lo vio con muchísima definición. El centro de nuestra galaxia tiene uno. O sea, porque así como nosotros giramos alrededor del Sol, que es lo más pesado que tenemos en el sistema solar, los sistemas de estrellas de la galaxia giran alrededor de un centro muy pesado y hay un agujero negro ahí. ¿Cuántas estrellas hay? Miles de millones, no sé si el número, miles de millones. O sea, miles de millones. Sí. Cada estrella es un sol. Cada estrella es un sol. Puede o no estar activo, digamos, pero es un sol. Bueno, si la vemos como estrella, está activa. Está activa. Claro. Y alrededor de cada estrella hay planetas. No de todas. Hay estrellas un porcentaje muy bajo de las... digamos, es algo que yo no sabía cuando era estudiante, porque no se habían descubierto esos planetas. En el 95 fue el primer descubrimiento de planetas que giran alrededor de otros soles. Claro. ¿No? Hay un porcentaje relativamente chico, pero que hace que sea numéricamente muy grande el número de estrellas que tienen planetas. Ok. Y hay miles de millones en nuestra galaxia de estrellas y hay con sistemas planetarios. Miles de millones, cientos de millones de planetas. Sí, por más, miles de millones de planetas. Miles de millones de planetas. Sí, porque cada estrella en general tiene más de un planeta. Y hay dentro de eso hay un porcentaje interesante que no lo sabemos exactamente bien, pero que tiene que el tamaño de la estrella y que la distancia del planeta a la estrella es tal que las condiciones serían propicias para la vida. Sí, evidentemente no podemos ser solo nosotros los que estemos acá. Es muy probable que no. Si no sería muy triste, digamos. Sería muy triste. Y alguna otra cosa. Sería muy raro que seamos los únicos privilegiados, ¿no? Es cierto. Ahora, hay un punto donde la inmensidad o el infinito se vuelve inimaginable. Decimos miles de millones, yo no sé qué son miles de millones. O sea, no tengo manera. Una vez yo quería, y nunca lo pude hacer, armar una máquina que me mostrara a todo este universo, esta galaxia nada más, no el universo, dando vueltas. Sería interesante verlo, yo nunca lo vi, o sea, porque la Tierra da vueltas, los otros dan vueltas alrededor, los otros planetas dan vueltas. Bueno, no, yo nunca vi eso. Es interesante eso. Y, para tomar mínima conciencia de lo que esto... Estoy de acuerdo con vos. Hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama John McPhee, que es un divulgador de la... No lo conozco. Sí, es muy buen escritor, que es divulgador científico, pero escribe sobre todo en temas de paleontología. Y dice exactamente lo que decís vos, pero no tanto referido al espacio, sino al tiempo. Él dice, el tiempo geológico son millones de años, pero yo no sé, no puedo meterlo en mi gut, dice, en mi panza. Sí te puedo hablar de 100 años, 200 años, ponele 1000 años, pero 400 millones de años, 4000 millones de años, no tengo noción de ese tiempo.
Y la distancia, con la distancia pasa lo mismo. Yo puedo decir, bueno, o con el número, puedo decir miles de millones de galaxias, es un número inimaginable, ¿no? Es inimaginable. Nosotros estamos Pero aparte en movimiento, no es solo miles de millones de galaxias. Exacto. O sea, son miles de millones de galaxias que se mueven. Y no solo que se Y mueve. un universo que se expande. Exacto. Que no solo se mueve, sino que se está expandiendo. Entonces, esas son nociones que... Y ahí está digamos, lo restringido de nuestra mente, en cierto punto, porque nuestras teorías están informadas por nuestros sentidos y por nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, tenemos una intuición que va hasta cierto punto y después viene la matemática que amplía esa intuición y te mete un montón de ceros que vos decís, no puedo internalizarlo visceralmente, esa cantidad. Claro. Pero que está, ¿no? ¿En todos esos planetas hay ley de gravedad? Absolutamente. ¿En los miles de millones de planetas? Sí, claro, porque, a ver, a la pregunta tuya viene, yo la extiendo a otra pregunta, digamos, en nuestro universo hay... En nuestro universo. En nuestro hay miles de millones de galaxias, Pero hay cada más una, de un universo. y si hubiese otro universo, que es muy probable que haya, muchos, en cada uno de ellos las leyes de la gravedad pueden ser que sean distintas. O sea, puede ser que la atracción... No, te pregunto esto porque el descubrimiento de Newton fue increíble. Y sí, la universalidad de la ley de gravedad. Bueno. Eso, y él lo extendió para el sistema solar. Digamos, la universalidad, sí, claro, que él hace, él dice, bueno, la misma ley que mantiene esta taza y que la hace caer al plato es la que hace girar a la Tierra alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Pero después sabemos, por evidencias, entre otras la del agujero negro y muchas otras más, que esa misma ley de gravedad es la que mantiene a nuestro sistema solar girando alrededor de la galaxia y a los otros planetas girando alrededor a los planetas distantes girando alrededor de... Y es interesantísimo que no solo la ley de gravedad es la misma, sino que la física cuántica es la misma. Porque vemos la luz emitida por esas estrellas, vemos el tono de luz que cada estrella emite, depende del átomo que la emite. Entonces hay un átomo de helio que viene del Sol y hay otro átomo de helio que viene de otro lugar y vemos que son los mismos, el mismo átomo. Eso te quería preguntar porque el material con el que están hechas las estrellas y con el que estamos hechos nosotros es el mismo. Absolutamente. ¿Cuál es? Recordámelo. Bueno, estamos hechos de átomos. Estamos Está hechos bien, de átomos que son los átomos básicos nuestros, digamos, el carbono, el agua, H2, hidrógeno y oxígeno. Sí. Y después tenemos un poco más de calcio, tenemos hierro. Y son todos átomos que han sido cocinados en las estrellas. Hasta el hierro en las estrellas solas. Más allá del hierro, que es porque tiene un peso, digamos, el hierro es un peso especial de los átomos. Los átomos más pesados se cocinan cuando las estrellas explotan, en las supernovas. O sea que el Sol, nuestro Sol, es un reactor nuclear que está produciendo átomos a medida que va gastando su energía, hasta que llega al hierro y ahí ya empieza a perder su energía nuclear y ahí las estrellas a veces, dependiendo de su tamaño, se comprimen y explotan, y en esa gran explosión se generan los átomos más pesados. Pero nosotros no tenemos tanto en nuestro cuerpo, digamos, ¿no? de esos átomos más pesados. Domina en nosotros el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. Claro, carbono, oxígeno e hidrógeno. Claro, sí. Y del mismo carbono que está hecho el café y que está hecho un árbol, estamos hechos vos y yo, ¿no? Y son los mismos átomos de carbono que están ¿Por qué no nos enseñan estas cosas? En eso yo trato de hacerlo. No, está bien, y vos tenés un... Pero fíjate... Pero sí. ¿no es increíble que...? Sí, es increíble. No solo es que es increíble, a mí me encanta... Que nos enseñan tantas cosas inútiles, ¿por qué no te enseñan estas cosas? Bueno, tratemos de hacerlo más. Sí, claro, claro. Y es lindo, hay una escena de Breaking Bad sí, está muy bien esta serie. Está buena. Hay una parte en la que el tipo, a propósito de esto, dice el diamante de la señora, no me acuerdo cuál, que es la directora que estaba presente. El diamante es carbono. Claro. Carbono. Que es una forma del carbono, como es el carbono de la parrilla. Son los mismos átomos, pero están acomodados distintos. Entonces ella está hecho del mismo material que está hecho su anillo. ¿no? Claro. Es otra forma de... Es cierto. Lo que vos decís me parece que es importantísimo, ¿no? Y tiene que ver con el lirismo de la ciencia, a cierto punto, con las metáforas que uno usa y con el estímulo a no corregirle al niño o al, al que recibe la educación, sino a invitarlo a contemplar
las maravillosas historias que tiene la física, ¿no? Es que son increíbles. Pero aparte, si hay una manera de ah, mira, ahí estás con Borges. Sí, vos tenés un libro que se llama Borges y la física cuántica. Sí. Que empezó un poco con mi encuentro con Borges en el 85, en el Hotel Dorá, donde él tenía circunstancial, porque fue el día siguiente de mi casamiento y mis padres estaban parando en el Hotel Dorá. Y yo fui a saludarlo a mi viejo, y me dice, mira quién está. Y bueno, mi viejo me convenció de que charlemos con él y... ¿Borges no iba a almorzar cada tanto al Dorado? Y yo creo que iba a almorzar casi todos los días, porque él vivía al frente. Claro, vivía al frente. Ahí en Maipú. Maipú 900, sí. Y bueno, yo tuve la oportunidad de decirle a él que yo en ese momento estaba empezando mi doctorado, o terminando mi licenciatura. Y ya habíamos leído algunos libros de física en los que lo citan a él. Y bueno, se lo comenté y me dice, no, yo no sé nada de física. Lo único que sé es cuando mi padre me indicó cómo funcionaba el barómetro. Ajá. ¿Y cómo llegó a la física cuántica a través de la imaginación, Borges? Él, sin saber nada de física, y le creo, porque a veces un poco de conocimiento es peligroso, y él tenía esa gran mente genial que estaba inmersa en la matriz cultural del siglo XX. Y por otro lado, mi visión de por qué él, tengo que decir que él se anticipa a una de las teorías de la física cuántica, en el jardín de senderos que se bifurcan. ¿El cuál? ¿A cuál? A la teoría que postula que en cada medición de un objeto que está simultáneamente en varios lugares, cuando vos lo observás, pasa a estar en un lugar. Y después, si lo preparás igual, pasa a estar en otro lugar. Entonces, ¿cómo elige el átomo? ¿Dónde lo vas a encontrar? No sabemos. La única teoría aceptada del 57 es que el universo se divide en tantas copias como alternativas hay en la medición y se van creando universos. Eso fue postulado en el 57. Hay universos paralelos. Exactamente. Ahora ya son muy famosos los universos paralelos, pero Borges lo postula 15 años antes. Mirá. ¿No? Y yo creo que en gran medida tiene que ver con eso que te decía de su inteligencia y con el rol de la poesía en la ciencia. En el hecho de que, como te decía, que la física cuántica hay ecuaciones que no sabemos cómo interpretar, y quiere decir eso que el lenguaje es limitado, que hay límites de cómo decimos las cosas. Y los que exploran los límites del lenguaje, los que avanzan sobre y el intento de expresar lo inexpresable, son los grandes poetas que piensan. Sí, claro. Y en ese caso está él. Por eso es el poeta, pero por lejos, el poeta más citado por científicos. Yo lo buscas en las bases de datos de física y hay miles de citas. Al libro de arena, al idioma analítico de John Wilkins, a Funes. Ahora, quienes están desarrollando la inteligencia artificial, que es otro tema muy interesante, hay quienes sostienen que un robot podría hacer arte. Sí. ¿Estás de acuerdo con esa idea? Sí, sí. Mirá. Es decir, haría un arte distinto del que haría un ser humano, pero yo creo que A ver, mi punto de vista respecto de eso es que la inteligencia artificial debería llamarse inteligencia natural, porque es un grado de evolución del cerebro humano, porque en el fondo somos nosotros los que estamos programando y es la naturaleza la que está creando esa propia... Bueno, justamente por eso, o sea, nosotros le damos en la programación órdenes a la máquina. Claro, pero nosotros estamos actuando de acuerdo a las leyes de la naturaleza también. O sea, somos parte de la evolución y esa nueva inteligencia que quizás se configure es así como nosotros tenemos la corteza prefrontal que no tiene el perro, de pronto va a aparecer una nueva corteza, digamos, una nueva capa de la cebolla del cerebro colectivo, que es esa inteligencia. Y va a crear cosas que nos van a dar placer y cosas que quizás no la entendamos nosotros y la entiende esa superinteligencia. Y me parece que es el camino natural del desarrollo evolutivo, ¿no? Que no era posible que los robots hicieran arte porque el arte está basado en el error y no en el acierto. Y vos no podés programar el error. No, pero lo que pasa con la inteligencia artificial es que los resultados van más allá de lo que vos programás. La inteligencia artificial te sorprende, porque son programas que se vuelven a programar o algoritmos que no son simplemente reflejos automáticos de lo que uno está poniendo, son decisiones importantes y a base de muchísimos datos, de muchísimos digamos, inputs que le dan y ese es el gran, para mí, desafío y
en gran medida el logro de la inteligencia artificial, a pesar de que estamos en la infancia. De Sí, todo sí, eso. obvio. Estamos Bueno, en la pero sin infancia. embargo hay computadoras cuánticas. Sí, pero las computadoras cuánticas son de muy pocos bits por ahora Sí, y pero no con hacen, los pocos bits que tienen ya pueden hacer una hacen barbaridad. operaciones cuánticas. Sí, 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 sí. Pero la inteligencia artificial va por otro, digamos, quizás vaya por el lado de la cuántica, pero por ahora va por el lado de las computadoras convencionales, digamos, ¿no? O sea, de manera que las creaciones que pueda hacer esa nueva mente quizás sean, es una cuestión del lenguaje, si llamarle arte o no, pero si hay una obra que es surgida de un algoritmo y me conmueve y me está indicando un camino nuevo y me está sorprendiendo, Sí, es arte, sí. eso podríamos llamarlo de otra manera, pero para mí es arte. Transformate